Agradecemos a todos su presencia. Bienvenidos. Como saben, el Papa Francisco nos exhorta más que nunca a ser testigos del amor familiar y con motivo de celebrarse 5 años de la publicación de la exhortación apostólica Amoris Laetitia, que nos habla sobre la belleza y la alegría del amor familiar, ha convocado un año especial dedicado a la familia. Este dio inicio el 19 de marzo, celebración de San José, y culminará el 26 de junio en el 10º Congreso Mundial de las Familias. Esta noche, nuestro invitado especial es el padre Eduardo Díaz Covarrubias, muchos ya lo conocen, quien nos acompañará y dará pautas para reflexionar y profundizar en el contenido tan rico de esta exhortación apostólica, que es uno de los objetivos primordiales de este año de la familia. El padre Eduardo es sacerdote de la prelatura del Opus Dei, es ingeniero en electrónica por el ITESO de Guadalajara, doctor en teología espiritual por la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma, ha sido capellán universitario y actualmente capellán del Colegio Monteverde y se dedica a tareas de dirección espiritual de la prelatura del Opus Dei en México. Padre Eduardo, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Lu. Fue un poco raro oír esa presentación en un ambiente tan familiar, pero bien, se agradece. Hoy, muy bien, pues vamos a comentar efectivamente. A mí me gustaría ser breve para dejar luego espacio a preguntas, porque creo que el intercambio también puede ser muy enriquecedor. Por lo cual tampoco se trata de resumir la encíclica, ni mucho menos porque no nos daría tiempo. Pero sí voy a mencionar cómo está compuesta la encíclica y como las principales ideas y algunas cosas que nos pueden ayudar para entenderla mejor o para suscitar el deseo de leerla, ¿no? Y yo creo que es muy deseable para todos. Hace 5 años ya fue publicada esta exhortación apostólica y por eso el Papa también en este aniversario quiso que en este año de la familia, como dijiste, Lu, pues sirviera para profundizar en este documento, que recoge, como sabemos muy bien, las aportaciones de los obispos de todo el mundo en estos sínodos que hubo en el año 2014, 2015, sobre la familia. Entonces, para empezar, el título, ¿no? Amoris Laetitia. Me daba gracia porque un muchacho una vez oí decir, hombre, el Papa es, ¿qué título tan atrayente? Dijo, ¿no? Acaba de escribir un libro el Papa Francisco con un título muy atrayente, ese de Los Amores de Leticia o algo así, me sonaba, ¿no? Como si fuera una novela, Los Amores de Leticia, ¿no? Amoris Laetitia no quiere decir amores de Leticia, sino la alegría del amor. Está en latín, como saben, el latín se declina, y amoris quiere decir del amor. Amor, amoris del amor. Leticia es alegría, por lo cual el título ya nos pone como en la sintonía de lo que quiere el Papa, ¿no? Que rescatemos esa idea de que la alegría viene del amor, ¿no? La alegría viene del amor. No se encuentra la alegría por sí misma. La felicidad, la alegría no es algo que tenemos que buscar por sí mismo, porque entonces se nos escapa de las manos. Una persona que tiene como fin de su vida estar contento y ser feliz, entonces pues encuentra que eso es una trampa, porque yo centro mi felicidad en mi alegría y hay muchas cosas en la vida que son un obstáculo a eso, ¿no? El carácter de los demás, la economía que no funciona, los imprevistos y el tráfico, tal. Entonces todo parece que se confabula contra mí para que no sea feliz, para que no sea alegre. Y entonces esas personas que buscan alegría como fin primario se encuentran con esa triste realidad de que viven tremendamente infelices. Amoris Laetitia quiere decir la alegría que todos queremos, la alegría que buscamos, viene del amor. Refuerza esa tesis en contra de lo que el mundo de hoy nos propone, que la felicidad pues es un fin en sí mismo. En cambio, el Papa quiere que recordemos y afiancemos esa idea que la felicidad es consecuencia del amor. Y el amor tiene una vertiente de entrega, es decir, la alegría es como consecuencia de haberse entregado a algo que vale la pena
de haberse entregado con todas nuestras fuerzas a alguien, porque para eso hemos sido creados los hombres y mujeres, para conocer, servir y amar a Dios en primer lugar y dar gloria a Dios. Alguien puede decir, bueno, pero Dios nos creó para ser felices. Claro que sí, pero es que es lo mismo, ¿verdad? Ser feliz conociendo a Dios, sirviendo a Dios, amando a Dios, y por Él conociendo, sirviendo y amando a nuestro prójimo. Entonces, bueno, pues eso es muy importante, no perderlo de vista, aunque lo sabemos. Luego la misma vida nos va enseñando eso, ¿no? La propia experiencia. Por ejemplo, las familias numerosas, pues suscitan muchas reacciones. Seguramente ustedes tienen esa experiencia. Cuando nos encontramos una familia numerosa, no es indiferente. Cuando vemos en un restaurante, ¿verdad? Entra una familia con 5, 6, 8 niños, todo el mundo mira, se empiezan a dar codazos, y esas familias suscitan reacciones a veces contrapuestas, ¿no? Sentimientos encontrados. Pues algunos un poquito de envidia o alegría de encontrarse una familia así, o incluso un poco de crítica también, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Qué responsables? Tachan de irresponsables a los padres porque tienen muchos hijos, o admiración, ¿no? Decía un obispo muy bueno, el obispo de San Sebastián, que yendo en avión de regreso de Roma, cuando fue a recibir la investidura episcopal, era un obispo joven, poco conocido, y se encontró una familia numerosa en el avión. Y como llevaba la cruz pectoral que llevan los obispos, la señora lo vio inmediatamente que era un obispo, y ya que estaban todos sentados antes de que despegara el avión, se levantó la señora con el bebé en brazos que llevaba, y se le acercó y le dijo, perdone, ¿es usted obispo? ¿Sí? ¿Y de dónde es obispo? De San Sebastián. Y resulta que esa familia era de San Sebastián. Entonces, desde la parte de atrás, les gritó a sus hijos, niños, vengan, vengan. Entonces empezaron a salir niños ahí de los asientos del avión hacia atrás, y le dijo, mire, este es el obispo por el que rezamos todas las noches un Padre Nuestro. Y decía el obispo que él se impresionó, ¿verdad? De eso, y ver a los otros pasajeros que levantaban la oreja así como haciéndose un poco dormidos, pero que estaba todo el mundo atento a esa dinámica y a esa familia numerosa, y que estaban evangelizando. Decía este obispo, esa mujer y esa familia evangelizó ese avión como no hubiera podido hacerlo yo con 2 horas de sermón, con 10 pláticas, con 8 retiros, ¿no? Porque la familia, cuando tiene esa capacidad de olvido de sí, lo propio de una familia numerosa, es lo que uno ve. Yo a veces cuando voy invitado así a comer, a cenar a la casa de una familia numerosa, es que es muy impresionante, ¿no? O sea, a mí me impresiona y me edifica mucho ver que en esas familias, pues, no hay un centímetro cuadrado libre, no hay un segundo libre, es como la guerra, ¿no? Y se acostumbran a vivir así, volcados a los demás. Hay muy poco espacio, hay muy poco tiempo para pensar en uno mismo, y eso es el amor. De alguna manera, el amor que se ve en las familias numerosas, que no es exclusivo, por supuesto, de las familias numerosas, pero el amor que vemos en una familia numerosa es como un paradigma de lo que es el amor, porque el amor está volcado hacia el otro, volcado hacia los demás, a las necesidades de los demás. Claro, un sacerdote cuando ve eso, esa dinámica familiar, pues yo mismo lo pienso, ¿no? ¿Cómo voy a decir yo que no tengo tiempo, ¿verdad?, para atender a una persona, o poner un horario de oficina de 5 a 6, ¿no? Cuando ves que hay familias que están todo el tiempo desbordadas y pensando y sirviendo a los demás, ¿no? Entonces, bueno, la alegría del amor es la alegría de la entrega, es entregarlo todo a los demás. Y en este mundo que a veces podemos ver un poquito amargado o pesimista, quizá la raíz está ahí, ¿no? Porque es un mundo que se ha olvidado de amar, que se ha olvidado de entregarse, y si no hay entrega y no hay amor, no hay alegría. Les prometo que voy a sacar pronto un librito, como el de la paciencia, así chiquito, no soy un gran escritor, pero que hable sobre la entrega. Me parece que es un tema muy importante para los cristianos recordar que de hecho ya tiene título mi libro, se llama Cuando Dios lo pide todo. Cuando Dios lo pide todo. Dios pide todo. Y todos, tarde o temprano, nos encontramos con esa petición de Dios que nos puede impactar, nos puede dar miedo, que Dios me pida todo, pero en realidad es
una ofrenda que Dios nos hace. Cuando Dios nos pide todo nuestro ser, es porque nos quiere verdaderamente enriquecer, nos quiere llenar de alegría, nos quiere llenar de felicidad. Entonces, esta exhortación apostólica tiene 9 capítulos, es larguita. El primer capítulo se llama La familia en la palabra de Dios. Es interesante ver cómo el Papa, cuando empieza a hablar de la familia, la pone bajo la luz de la palabra de Dios. O sea, todo lo que queramos reflexionar sobre la familia y sobre cualquier realidad, como cristianos tenemos que acostumbrarnos a ir primero a la Sagrada Escritura. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el Evangelio? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre esta realidad? Y claro, es muy bonito porque el Papa explica cómo pues la Biblia misma, por ejemplo, es una serie de relatos familiares. Por todas partes aparece familias, ¿no? Cómo Dios ha intervenido a salvar el mundo a través de familias. El mismo Jesucristo, Hijo de Dios, se encarna en el seno de una familia no ideal, porque también ellos, aunque son santos, la Virgen Inmaculada, y una familia en donde existe el amor en estado puro, pues no han dejado de sufrir el destierro. La familia de Nazaret fue migrante, la persecución, el hambre, etcétera, ¿no? Y el Señor también, en sus milagros, en el Evangelio, vemos cómo está continuamente pendiente de familias, y la suegra de Pedro, y la viuda de Naín, y la resurrección del hijo de Jairo. Todos son como milagros que se dan en medio de un ambiente familiar. Y es que la familia es un reflejo de la Trinidad, es un reflejo de la vida divina. Y eso lo explica también ahí el Papa de una manera muy interesante. Es decir, Dios se ha revelado, el Dios cristiano se ha revelado, no como un Dios solitario, sino como un Dios comunitario. Y más específicamente un Dios familiar, donde hay paternidad, el Padre, donde hay filiación, el Hijo, y donde está el elemento esencial de la familia, que es el amor, ¿verdad? Que es el Espíritu Santo. Otros comentadores de este primer capítulo de la Amoris Laetitia hablan pues de otros pasajes de la Biblia, por ejemplo el Arca de Noé, también como imagen de la familia. El obispo de Nueva York, Monseñor Dolan, tiene le tiene cariño a esa imagen, ¿no? Del Arca de Noé, la imagen bíblica del Arca de Noé. La familia es como el arca, es un lugar de resguardo. Si en una catástrofe como el diluvio nos ocurriera y nos preguntaran, a ver, solo puedes conservar una cosa, ¿no? Porque hay una catástrofe, hay un huracán, hay un diluvio. ¿Qué es lo que resguardarías? Ahí está la respuesta, ¿verdad? La familia. Es lo fundamental que hay que resguardar. Y el arca es una vivienda donde está la salvación de la humanidad. En el relato del Arca de Noé, Dios salva a la humanidad salvando a una familia, la familia de Noé. Porque, ¿recuerdas? Bueno, cuando hablamos del Arca de Noé nos imaginamos a Noé y los animalitos, pero lo más importante no es Noé y los animalitos, es Noé, su mujer, sus 3 hijos, sus 3 nueras, que fueron preservadas del diluvio. Y entonces la familia se convierte en ese ambiente de salvación, que Dios quiere que sea un ambiente de resguardo. Y gracias a Dios, digo, toda la historia de la humanidad, la familia ha sido eso. Hace poco escuchaba yo al nuncio apostólico aquí en México decirnos a un grupo de sacerdotes, nos dio una imagen un poco dramática de lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Porque nunca en la historia de la Iglesia la familia ha sufrido tanto como ahora. Nunca ha habido tanta crisis familiar. Y nos decía, la familia ha pasado de ser esa isla donde uno se sentía protegido, ¿verdad? Porque uno podía andar por la calle conviviendo con amigos, en el trabajo, tal, pero cuando uno llegaba a casa, a descansar, a compartir, a recibir consejo de los padres, a recibir consuelo, a restaurarse, ¿no? Para volver a salir al mundo. Y decía el nuncio apostólico decía, hoy la familia ya no es más esa isla donde uno encuentra ese cobijo, se ha convertido al contrario en una serie de archipiélagos, ¿no? Porque cada miembro de la familia es una isla. Y casi sin darnos cuenta, podemos encontrar muchas familias donde se vive
sí, bajo el mismo techo, pero aislados unos de otros, porque el niño está ahí encerrado en su cuarto, el papá metido en su trabajo, la mujer en su celular, la niña no sé en qué rollo anda, y cada uno en su mundo, incomunicable, ¿no? No hay comunicación entre un mundo y otro, cada uno está en lo suyo, y eso nos lo planteaba como un reto pastoral muy interesante, claro, muy fuerte, ¿no? Muy dramático, pero creo que no le faltaba razón, es realista. Por eso el capítulo 2, el Papa habla de los desafíos de la familia hoy, que es presentar pues ese panorama un poco oscuro, un poco triste, pero el Papa no se anda con remilgos, o sea, lo dice con claridad, porque es además algo que todos vemos y no podemos cerrar los ojos, ¿no? O decir, no es cierto, no está pasando todo esto. Claro que está pasando. El panorama es duro, ¿no? Y el Papa describe un panorama complicado para la familia. Y habla, por ejemplo, de la cultura de lo provisorio, ¿verdad? De esa cultura del usar y tirar, que se da también en muchos matrimonios jóvenes, ¿no? Y que producen esa disgregación de la familia por los divorcios, las separaciones, el individualismo del que les hablaba, que lleva a cada uno, también las generaciones cambian tan rápido que los hijos se sienten incomprendidos por los padres por los hijos, y se crea esa distancia, ¿no? Individualista. La ideología del género también la trata el Papa en este capítulo segundo de Amoris Laetitia, ¿no? Como una ideología que está haciendo mucho daño a la institución familiar. Y el Papa habla de estos peligros con contundencia, porque es necesario que nos demos cuenta dónde está el peligro, ¿verdad? Para poder estar atentos. Y, y porque en Occidente, la cultura occidental, cristiana, europea, de la que somos parte nosotros, está sufriendo una descomposición porque está perdiendo su alma. O sea, la muerte de un ser, de un cuerpo, es la separación del cuerpo y el alma, ¿no? El alma de Europa, el alma de la cultura cristiana occidental es precisamente los valores cristianos, es el Evangelio. Y ya Juan Pablo II hablaba antes del año 2000 cómo Europa iba a tener que ser reevangelizada, recatequizada, ¿no? Quizá por otros. Nosotros, gracias a Dios, tenemos todavía muchos valores cristianos, muchos valores familiares, y tenemos esa responsabilidad, ¿no? De todo lo que recibimos nosotros de la fe, pues llevarla a los demás. Pero también vemos en la India, en Corea, en China, en una explosión de vocaciones, de conversiones al catolicismo, que uno puede decir, bueno, es que estos van a ser los misioneros de Europa o los misioneros de América dentro de unos años, ¿no? Esa es la situación de Occidente. Está perdiendo esa alma cristiana y se está quedando solo el cuerpo disgregado. Y vemos, ¿no? Como ahí empiezan a surgir movimientos nacionalistas exacerbados, separaciones, que el Brexit de aquí por allá. ¿Y por qué? Porque Europa no ha conseguido mantener su principio de unidad, que es la fe cristiana. Entonces, todo esto lo muestra el Papa también como algo que puede parecer negativo al principio, pero creo que es muy valioso, ¿no? Porque el Papa tiene ese papel también como pastor de la Iglesia Universal. Él está desde Roma viendo el mundo entero. Por eso ustedes saben de dónde viene la palabra obispo, ¿no? Del latín episcopo. El episcopo en griego quiere decir el que ve, scopus es ver, epi, desde arriba, ¿no? Como la epidermis, la parte más superior de la piel. Episcopo, el que ve por encima, el que ve con perspectiva, el que ve la situación del mundo. Y el Papa, pues, tiene mucho que decir sobre esto, porque él conoce los problemas del mundo entero y nos habla de esto, ¿no? De cómo, pues, la situación actual nos ha llevado a un peligro para la familia. Dice que el mal de fondo, el Papa en esta exhortación apostólica, es la cultura individualista, ¿no? Porque el valor supremo propuesto en Occidente desde la Revolución Francesa ha sido la libertad, que es un valor muy grande y muy valioso, y Cristo mismo nos enseñó a conquistar la libertad, pero nos hemos olvidado de que el valor supremo para un cristiano no es tanto la libertad, es la comunión. Ese es el valor supremo, la comunión. Jesús en la última cena, en la oración que hace al Padre por su iglesia, no dice, Padre, te pido que sean libres. No.
dice, Padre, te pido que sean uno como tú y yo somos uno. La oración de Cristo por nosotros es que vivamos en comunión. Y entonces vemos que hoy en día muchos optan por la familia, no tanto por esos vínculos de comunión y de amor que hay en la familia, sino por el individualismo. Algunos piensan incluso que me conviene estar viviendo con mis padres hasta los 40 años, porque eso me da cierta seguridad, porque no tengo que pagar yo todo. ¿Y dónde está el vínculo? Me acordaba de una anécdota ya desde cuando yo era pequeño. Teníamos una vecina que iba con mucha frecuencia a visitar a mi mamá y le contaba todas sus penas. Esa pobre señora era viuda, tenía una hija que no la trataba muy bien. Y yo recuerdo haber oído ahí de curioso, como típico niño que está ahí oyendo la conversación de mayores, cosa que no se debe hacer. Pero escuché una vez que le dijo esta persona, ¿no? a mi mamá, es que, ¿qué crees que me dijo mi hija hoy? ¿Qué te dijo? Me dijo, mira mamá, ya es hora de que te des cuenta que yo ya estoy grande, ya soy mayor de edad, yo ya no dependo de ti, más que económicamente. Entonces, claro, qué chistosita, ¿verdad? Quizá no le iba a decir eso, pero cuando dijo, yo ya no dependo de ti, se acordó que sí dependía de ella y quiso añadir eso, ¿no? Solo económicamente, ya lo demás, yo soy libre, ya déjame. Pues claro, hay ese egoísmo, ¿verdad? Que se va metiendo también en la relación familiar si cada uno de nosotros va a lo suyo. El capítulo 3 empieza ya como a dar la perspectiva positiva, la perspectiva iluminadora del Evangelio, y lo titula el Papa La vocación de la familia con la mirada puesta en Jesús. Son 30 párrafos que señalan los aspectos fundamentales de la vocación de la familia, que son la indisolubilidad del amor, la transmisión de la vida, la educación de los hijos. Entonces explica cada una de esas características que constituyen la vocación de la familia tal como es querida por Dios. Y bueno, y al mismo tiempo el Papa habla de ese montón de familias hoy en día, también cristianas, también dentro de la Iglesia, que existen en situaciones irregulares, entre comillas. O sea, situaciones que no van de acuerdo con el ideal evangélico. Y también habla el Papa de eso, ¿no? De cómo hoy en día en determinados ambientes, lo irregular ha pasado a ser lo corriente. Y esto es importante no confundirlo, ¿no? No confundir lo normal con lo corriente, con lo que está de moda. O sea, para explicarme con un ejemplo, ¿no? Lo normal para un cristiano, lo normal para un matrimonio cristiano, es llegar al matrimonio después de un noviazgo casto. Bueno, eso es lo normal, no es lo corriente. O por otra parte, lo corriente hoy en día es que la gente los sábados pues se emborracha y cada uno va a lo suyo. Eso es lo corriente, pero no es lo normal. Y mucho menos lo normal para una familia cristiana. Entonces hay que también saber ubicar estas realidades, ¿no? Hay muchas situaciones que no son normales, que son irregulares, pero son muy corrientes, se dan mucho. Y tampoco avergonzarnos de esas situaciones, aunque sucedan muy cerca de nosotros, incluso dentro de nuestras familias. Esas situaciones hay que aceptarlas y pensar qué podemos hacer para mejorarlas, sin dar por perdido a nadie, a ninguna familia. A mí me gusta mucho decirle a los novios, sobre todo en las bodas, que se acuerden, como una de las ideas que les machaco para que se les quede bien grabadas, es que todo tiene solución. Todo en esta vida tiene solución. Entonces, pues es lo que quiere el Papa también, que no caigamos en esa tentación de pensar que la verdad del Evangelio sobre la familia era cosa del pasado y que ahora tenemos que ser más misericordiosos y vivir mejor la caridad. Y esa contraposición entre verdad y caridad es terrible, es una tentación del diablo. Porque o me inclino por la verdad, entonces me vuelvo una persona así como cuchillito, ¿verdad? Esta es la verdad del Evangelio y los demás, si no la aceptan, se condenan. Dejamos a un lado la caridad y lastimamos con la verdad. O el peligro contrario, que es inclinarnos a la misericordia, inclinarnos hacia la caridad, diciendo que la verdad evangélica pues era cosa de otro tiempo, o que hoy es muy difícil, no podemos seguir hablando de ella como si fuera para todos.
y comprometemos la misma verdad del Evangelio, que es exigente. Ese es un gran peligro de nuestro tiempo, ¿verdad? El peligro de armonizar la verdad y la misericordia, la verdad y la caridad. El capítulo 4 lo titula el Papa El amor en el matrimonio, y hace una exégesis hermosa del himno de la caridad de San Pablo a los Corintios, 1 Corintio 13, que seguramente todos pues conocemos porque es la lectura estrella de las bodas. El amor es servicial, el amor es paciente, el amor todo lo puede, todo lo soporta. Queda mucho que pensar, ¿no? Porque se escoge mucho esta lectura en las bodas y luego, pues la gente se divorcia. Este domingo, para no ir más lejos, este domingo, o sea, antier, una muchacha me decía, padre, no soporto más a mi marido, todo lo que dice me cae gordo, estamos pasando por muy mal momento, etcétera, etcétera. Y me pintaban un panorama tremendo de su matrimonio. Bueno, yo para poderle dar un consejo le pregunté, oye, ¿cuánto tiempo llevan de casados? 2 meses, padre. 2 meses. Intenté disimular mi sorpresa, ¿no? Para que no se sintiera, pero yo creo que sí abrí los ojos, así como varios de ustedes ahorita. 2 meses, ¿cómo es posible? Oye, me dan ganas de decirle, ¿tú qué lectura escogieron para su boda? ¿No? ¿No escogieron esta? ¿No? ¿No te acuerdas lo que escuchaste en tu boda? Esto de que el amor es paciente, de que el amor todo lo sufre, de que el amor... Entonces, es terrible, ¿no? Da pena pensar eso, que quizás es una lectura que se usa mucho, pero que no se asimila, que no se medita. Y el Papa, pues, hace una explicación de ese himno de la caridad tan hermoso. Y dice el Papa eso, ¿no? Que habla del amor incondicional. Ese himno habla del amor incondicional, que se debe vivir desde el primer momento en el matrimonio, un amor que no se compra ni se paga, dice el Papa. Y yo creo que esta exégesis, este capítulo 4 es fundamental porque hay que aprender a amar, ¿no? Hay que aprender lo que es el verdadero amor, ¿no? Lo contrario al amor no es tanto el odio, lo contrario al amor es la utilización de la otra persona, es la indiferencia, es la cultura del individualismo. Entonces, ahí en ese capítulo el Papa habla de las características del verdadero amor, que es lo que salvaguarda el matrimonio, aceptar las limitaciones de las personas. El amor es la paciencia para crecer juntos, es darse tiempo, es vivir la caridad, pero en serio. Y por eso, pues también es bueno decirle a los novios, ¿verdad? Mira, el mejor regalo que tú le puedes hacer a tu novia no es el anillo de 500,000 pesos, no es la fiesta espectacular donde te vas a gastar. El mejor regalo que le puedes dar a tu novia es tu conversión. Si eres cristiano, si eres cristiana, tienes que ser para la otra persona el camino que lo lleve a Dios, el camino que le lleve al cielo. Y tú, fulanita, a partir de hoy, tu camino para ir al cielo se llama fulanito, tu marido, y al revés. Esa es la verdadera fidelidad. También decía el Papa, no en la exhortación, sino en una plática que tuvo con novios, les decía el Papa, la fidelidad hoy en día es una palabra que se usa con mucha superficialidad. Para muchos hoy la fidelidad se reduce solamente a no coquetear con el vecino, ¿no? A no coquetear con la secretaria. Eso es ser fiel, para muchos, eso es ser fiel. Dice el Papa, esa es una visión raquítica, pobre de la fidelidad. Eso no es la fidelidad cristiana. La fidelidad cristiana es, y se dirigía a los novios, cuando a ti, fulanita, cuando pasen los años y te vean pasar por las calles de tu ciudad y digan, mira, ahí va fulanita, ¿no? Qué mujer tan buena, tan guapa, tan alegre. Y los demás digan, claro, ¿no conoces a su marido? Si conocieras a su marido te explicarías por qué es así esa mujer. Y a ti lo mismo, se dirigía al novio. Cuando te vean con el paso de los años y digan, mira, ese hombre tan trabajador, tan honesto, tan limpio, tan buen padre, los demás dirán, claro, ¿no conoces a su esposa? Si conocieras a su esposa te darías cuenta por qué es así este hombre. Y dice el Papa, eso es la fidelidad, cuando un esposo se toma como tarea a la otra persona, como misión. Y entonces esa verdadera fidelidad es la que los hace crecer.
y superar las dificultades, ser mejores cada uno, porque el amor mejora a las almas, ¿no? Y un matrimonio fiel, verdaderamente fiel, con el paso del tiempo se ve cómo se han hecho mejores, el uno al otro. Capítulo 5, el amor que se vuelve fecundo. Es también un canto hermoso de la vida, ¿verdad? El amor de Dios que se desborda, el amor de Dios que ha creado, que nos ha creado a todos, precisamente porque el amor de Dios es fecundo. Y el matrimonio, como imagen de Dios, también tiene esa capacidad de colaborar con Dios en la creación. Y nosotros somos hijos de Dios porque el amor de Dios es así, es fecundo. Y en la familia surgen los hijos y viene la vida a la iglesia y a la sociedad. Hace poco escuchaba a un sacerdote joven en su primera misa decir que eran 10 hermanos y él era el número 9 y había sido la única vocación sacerdotal en la familia, el número 9. Y decía, yo, ¿qué puedo decir? Yo soy un milagro del amor, porque si hubiera tenido otros padres, yo no hubiera existido. Soy un milagro del amor. Claro, todo el mundo estaba en silencio, ¿verdad? Impresionante porque aquello no era una clase teórica, estaba viendo una persona que reconocía y que agradecía a sus padres ese amor fecundo, ¿verdad? El Papa habla mucho de esto en este capítulo 5 y de la fecundidad ampliada, le llama así también, a ese carácter social de las familias que tienen una vocación de abrirse a vivir ese amor que las ha formado hacia afuera. O sea, todas las familias tienen esa capacidad, empieza siendo el amor de uno por una, pero luego vienen los hijos, luego llegan los nietos, luego llegan los hijos de los hijos, luego llegan los hijos de los hijos y los hijos de los amigos, y una familia cristiana es una familia que acoge también y se abre hacia afuera. Hay una vocación también de expander esa fecundidad, de expander ese amor. Esta idea me ayuda mucho a mí también para comprender el celibato, que tiene mucho que ver. Los que nos hemos entregado a Dios en el celibato, no hemos renunciado a la fecundidad, sino que hemos renunciado al amor a una persona, por decirlo así, yo me he entregado a la iglesia entera, y luego ese amor que me ha llevado a entregarme a todos, se va concretando en uno por uno. Precisamente el celibato da esa capacidad, ¿no? Por la entrega que tengo a la iglesia, por el amor que le tengo a Dios y a la iglesia, soy capaz después de atender a cada persona como si fuera única, como lo hizo Jesucristo. Y el matrimonio, digamos que es lo mismo, solo que en sentido contrario, ¿verdad? Empieza con una historia de amor entre dos, pero que no se queda ahí. Es un amor que se va ampliando, la fecundidad ampliada, dice el Papa, ¿no? Y bueno, y también para entender la llamada a la fecundidad de los que Dios permite la esterilidad, ¿no? En matrimonios donde no vienen los hijos, el Papa también habla muy bonito de eso, ¿no? De cómo tienen que comprender la fecundidad a la que están llamados esos matrimonios de otras maneras. Es una prueba grande, la esterilidad en un matrimonio, pero cuando se encuentra la vocación que implica eso, se llega a vivir el amor en una maravillosa plenitud. Capítulo 6, algunas perspectivas pastorales. Este capítulo, que es el que más se está estudiando en la iglesia desde el punto de vista pastoral. O sea, todas las diócesis del mundo tienen, y las parroquias, ¿verdad? Tienen una pastoral matrimonial, pastoral familiar, y este capítulo 6 pues, ha sido motivo de muchos estudios y congresos y notas y artículos para mejorar la preparación al matrimonio. Entonces, pues sí, es un reto en todo el mundo, ¿verdad? Que la gente llegue al matrimonio bien preparada. Y habla ahí el Papa de una preparación remota, ¿verdad? Que es pues esa, la que cada uno recibe en la propia familia. Yo, ¿verdad? Pues recibo la primera formación al matrimonio viendo a mis padres, aprendiendo estos valores cristianos. Luego hay una preparación más próxima, que es, dice el Papa, la etapa del discernimiento, ¿no? Que es el noviazgo realmente. El noviazgo tiene esa función, sobre todo, discernir si esa persona o con esa persona puedo crear un proyecto de vida que es formar una familia cristiana, que es formar
una familia donde se viva todo esto, ¿no? El discernimiento. Y luego ya una preparación inmediata, que ya son pues los cursos estos matrimoniales que tienen tanto éxito en San José María, y que es un fin de semana. En algunos lugares son unas horas nada más. O sea, si alguno piensa que en ese fin de semana va a suplir todas las carencias que trae desde la familia, o si no ha pasado por ese noviazgo de discernimiento, pues no le sirve para mucho ese fin de semana, la verdad. Mejor, si alguien piensa que tiene carencias o lagunas en su formación, antes de hacer ese cursito, pues que se ponga a estudiar, que vaya a un retiro, no sé, pero es que también pasa eso, ¿no? Piensan los novios que yendo al curso de San José María, que tiene tanta fama y tanta eficacia y todo el mundo dice cosas muy bonitas, ya, esa es la preparación al matrimonio y no es así. En este capítulo 6 habla el Papa sobre esto, ¿no? La preparación próxima creo que es la más importante, porque en ese momento del noviazgo tiene que haber ese verdadero discernimiento. En Roma, por ejemplo, se están dando charlas y cursos para ayudar a discernir a los novios, pero las características de esos cursos es que son para novios que llevan poco tiempo, que no se han decidido aún a casarse, que no se han comprometido todavía, que no han dado el anillo. ¿Por qué? Porque ya un noviazgo que ya está comprometido, pues ya ha pasado, digamos, ese periodo. Y ahí es donde ha visto el Papa en la Iglesia que falta mucha formación en el discernimiento. El noviazgo es al discernimiento, lo que el matrimonio es a la entrega. Lo propio del noviazgo es discernir dónde me voy a meter, con qué persona voy a compartir mi vida. Lo propio del matrimonio ya es entrega, la entrega total. En cambio, si en el noviazgo se juega a entregarse, como suele pasar, ¿no? Los novios ya juegan a ser marido y mujer, entonces en el matrimonio empiezan a discernir, y es todo un desorden, ¿verdad? Porque cada etapa tiene su especificidad, tiene su tarea, tiene su objetivo. Lo propio del matrimonio no es discernir. Vamos a casarnos y a ver si nos llevamos bien, ¿verdad? Un tiempo, ¿no? Eso no es matrimonio, eso es noviazgo. El noviazgo es para conocer a la otra persona y discernir. Muy bien. En este capítulo se insiste también que los sacerdotes, los seminaristas se preparen en una formación psicoafectiva, ¿verdad? Para sanar tantas heridas. Todos tenemos heridas psicoafectivas que tenemos que conocer y que tenemos que sanar. También los sacerdotes y los seminaristas, para poder después acompañar a los jóvenes en su discernimiento, ¿no? Y dice el Papa que la Iglesia promueva apostolados que acompañen a los matrimonios en crisis. Es muy bonito eso también, ¿verdad? Y de hecho en estos 5 años han proliferado, gracias a Dios, existen grupos en todas partes de personas como la Consejería Matrimonial en San José María, ¿no? Matrimonios que ayudan a otros matrimonios, personas que ayudan también a personas que han fracasado en su matrimonio y que se han tenido que separar para que puedan vivir en fidelidad cristiana. Eso existe. Grupos que enseñan a los separados, a los divorciados, a ser fieles a su vínculo, a su fe, a lo que creen del matrimonio. Eso no sale en la televisión, por supuesto, pero existe. Capítulo 7, les recuerdo que son 9, con lo cual ya nos vamos acercando al final. El capítulo 7 lo titula el Papa, Fortalecer la educación de los hijos. Y si algo me gustaría que quedara así de esta charla, si les ha suscitado alguna inquietud para ir a asomarse y leer con calma alguno de estos capítulos, creo que este es el más útil hoy en estas circunstancias, digamos, ¿no? Ojalá podamos leer despacio todo el documento, pero si ustedes salen con el propósito de leer el capítulo 7 y despacito y meditarlo, yo creo que muy buen propósito porque es muy bonito, está lleno de consejos prácticos, de sabiduría práctica, que es lo fuerte del Papa, ¿no? Nos hemos dado cuenta que el Papa es un hombre muy pastoral, con mucha experiencia pastoral, y en este capítulo está lleno de consejos prácticos, ¿no? ¿Dónde está tu hijo, por ejemplo? ¿Sabes dónde está tu hijo? Pregunta el Papa. Sí, está en su habitación. No. ¿Dónde está su mente? ¿Dónde está su corazón?
¿Dónde están sus sueños? ¿Dónde está tu hijo? ¿Te has hecho esa pregunta o te da miedo hacértela? Y al mismo tiempo, como es el Papa, ¿verdad? Así un poco provocador, decía, tienes que saber dónde está tu hijo, pero tampoco seas una mamá helicóptero, dice, ¿no? O un papá dron, de estos que andan ahí sobrevolando todo el tiempo encima de los hijos hasta hacerles terminar con su paciencia, ¿no? Es un arte que tenemos que aprender, también con la ayuda del Espíritu Santo, saber dónde están los hijos, sin ser pesados. Habla de la educación sexual en la familia, ¿verdad? Donde se aprende a querer. La educación sexual pues no es solamente explicarle al niño o a la niña cómo vienen los niños al mundo. La educación sexual se da cuando en la familia se vive el pudor, se vive la modestia, se vive la entrega generosa, donde hay un buen manejo de emociones. Hay muchos talleres hoy que hablan de eso, ¿no? El manejo de las emociones. Unos padres que saben ser tiernos con los hijos, y cuando toca ser duros y imponer castigos y reñir a veces, con caridad, sin ira, todo eso forma afectivamente a los hijos y eso es parte de la educación sexual, ¿verdad? El manejo de las emociones, la entrega. Por ejemplo, tengo un amigo que tiene hijos un poquito ya grandes, ya son adolescentes, y decía, bueno, pues ¿cómo los formo, no? Para que con tantas cosas que salen en la tele y en Netflix y se la pasan viendo series, bueno, pues se pone a ver él con ellos las series. Y, y ya ha conseguido, me parece algo muy bueno, ¿no? Que cada vez que se sienta a ver con sus hijos alguna serie, encarga a uno de ellos, les da el control, y, bueno, tú te encargas, si sale algo incómodo, inconveniente, tú le adelantas, ¿no? Entonces, claro, la primera vez que el niño tiene el control en su mano, sale una escenota y voltea a ver a los hermanos, ¿verdad? O una escenita, porque están aprendiendo todavía, ¿no? Pero ya se dan cuenta que aquello no está bien y que no pueden dejar entrar eso en la familia. Ya son ellos mismos los que van adelantando. Y, ese amigo mío, pues me parece que lo ha hecho muy bien porque sin ser así como cuchillo de hereje, ¿no? Deja que ellos libremente también vayan aprendiendo a manejar esa situación. Esto que decía el nuncio también nos decía, hoy en día la familia, además de ser esos archipiélagos, ya tenemos que entender los sacerdotes que es un lugar donde ya no se transmite la fe como antes. Antes el sacerdote, el párroco era un acompañante de la familia que transmitía, que era la que enseñaba a los hijos a rezar, la que enseñaba el contenido del catecismo. Prácticamente el párroco pues, simplemente daba los sacramentos y acompañaba a las familias. Decía, hoy ya no es así. La fe ya no se transmite en las familias. O sea, sí dejó, me parece a mí, como una sensación pesimista, porque luego ya no dijo nada más. Pero después entre los sacerdotes concluimos, ¿y cuál es la solución? No es inventar nuevas formas. Si la familia ya no está transmitiendo la fe de generación en generación, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Que sea la familia, otra vez, esa iglesia doméstica. Que sea la familia el lugar donde se transmite la fe, ¿verdad? Porque no hay de otra, no hay de otra. La fe no la van a recibir tus hijos viendo María Visión o yendo a una escuela católica, ¿no? Todo eso son refuerzos, son ayudas, pero la fe o se transmite en casa, o lo ven los hijos en los padres, o no es posible. Y antes podemos encontrar gente que dice, no, mi mamá es muy católica, ahora ya dicen, mi abuelita es muy católica. Y si no hacemos nada dentro de unas generaciones, van a decir, creo que mi bisabuelita era católica, ¿verdad? Entonces, es una emergencia pastoral. Volvamos a hacer que la familia sea transmisora de la fe. ¿Cómo? Pues ustedes lo saben muy bien. Lo más importante, haciendo que el amor de Dios esté presente en la familia, que los hijos vean a sus padres cómo se aman, que vean que respetan a Dios, que vean el ejemplo de padres y hermanos que rezan. Por ejemplo, no sé si han visto ustedes alguna vez al Papa Francisco arrodillado confesarse. Es muy impactante. El Papa lo hace a propósito, porque nos quiere dar ejemplo como padre de familia que es de la Iglesia Católica, que él también necesita confesarse, que él también necesita pedir perdón a Dios. Entonces, en la familia tenemos que vivir eso con naturalidad,
hay de todo, y hay familias en las que hay que empezar desde muy lo elemental, que es bendecir la mesa, quizás los alimentos, pero hay que ir dando pasos para que la familia sea un lugar de fe, ¿no? Que sea fuente de alegría, un lugar donde se habla de Dios con naturalidad, sin hastío, que no sea un momento desagradable. Eso aprovecho ya para ir terminando, simplemente recordar eso, ¿no? Como cuidado con crear un ambiente en casa en el que cuando sale el tema de Dios o de la religión, hay enojos. Eso hace muchísimo daño, ¿no? Y hay mamás, no hablo de ustedes, ¿no? Pero yo conozco algunos casos, de mamás que les duele mucho ver que sus hijos no practican, les duele mucho ver que sus hijos están como distraídos, que no rezan, que están... Y entonces transmiten a sus hijos como un desagrado, una tristeza, ¿no? O sea, les están diciendo, para mí tú eres una persona que me causa tristeza porque eres así, porque no vas a misa, porque no rezas. Y están continuamente, ya rezaron, ya se confesaron, ya dijeron esto, ya... Y si a uno se le ocurre decir algo que escuchó en un grupo de amigos, luego ahí corregir y dar la visión cristiana, y eso es contraproducente, porque el Evangelio nunca se ha transmitido sembrando tristeza o enojo. Si sufres, es muy natural que sufras como mamá, pero sufre y reza y llora, pero no delante de tus hijos, porque el Evangelio se transmite con alegría. Amoris Laetitia. Y la primera exhortación que escribió el Papa se llamaba Evangelii Gaudium, el gozo del Evangelio. Esa es la fuerza de atracción que tiene el Evangelio, que tus hijos te vean feliz. ¿Por qué? Porque vienes de misa, porque te confesaste, porque confías en Dios, porque los problemas los ves con fe, que te vean feliz, aunque te duela, que ellos no estén cerca de Dios. Llora, ¿sí? Pero llora en la soledad, llora en el sagrario, reza, pero que tus hijos te vean contenta. Así vas a conseguir muchísimo más, ¿no? Y por último, los últimos dos capítulos, bueno, el capítulo 8 creo que es el capítulo que más se ha prestado una cierta polémica desde los medios de comunicación. Han escuchado, ¿no? Que en torno al sínodo se presentaron propuestas que decían es que la iglesia debe abrirse a que los divorciados vueltos a casar reciban la comunión. Una cuestión muy delicada, que volvemos a lo mismo que les decía al principio. Para vivir la misericordia con quienes han tenido esas fragilidades, esas debilidades, esas miserias, el Papa dice que la fidelidad a la doctrina de Cristo es esencial para poder recomponer esas historias de fragilidad, ¿no? Ser fiel no es ser perfecto, es reconocer la fragilidad, es ver que hay situaciones de ruptura y ver cómo se pueden recomponer. Y por eso se llama este capítulo acompañar, discernir e integrar la fragilidad. Nos está invitando el Papa a un acompañamiento de esas familias que están sufriendo situaciones dolorosas. El Papa quiere afrontar esas circunstancias para darle esperanza a la gente a recomponer lo roto. La clave es que para el Papa, para su alma, del Papa Francisco lleno de misericordia, es como un intento de esto, ¿no? De lo que les decía, de armonizar la verdad moral y la misericordia con las personas que viven en situaciones que no están de acuerdo con el ideal evangélico. Y el camino para armonizar la verdad con la misericordia es creer en las dos. Si quiero armonizar verdad y misericordia, debo creer en las dos. Si yo no creo en la verdad, si yo no creo en la humana vitae, si yo no creo en la indisolubilidad del matrimonio, si yo no creo en las enseñanzas morales de la Iglesia o en el Evangelio, pues no estoy hablando de conjugar verdad y misericordia, estoy hablando de, como dicen en España, cargarme la verdad del Evangelio. Los que nunca han entendido la verdad moral, los que nunca la han acogido en sus vidas o no creen, usan la misericordia del Papa como un pretexto para manipular al Papa mismo, y eso es muy fuerte, es muy peligroso, ¿no? Como si el Papa estuviera en contra ya de la verdad de siempre, ¿no? Cuando no es verdad. Fíjate lo que dice el Papa en el número 297, dice, si alguien ostenta un pecado objetivo como si fuera parte del ideal cristiano, o quiere imponer algo diferente a lo que enseña la Iglesia, no puede dar catequesis ni predicar.
Si una persona no tiene clara la verdad moral de la iglesia, mejor que no dé catequesis, mejor que no predique ese sacerdote. Está clarísimo, ¿verdad? Que el Papa no pone en cuestión la integridad de la verdad moral, sino que está apostando a que esas personas que sufren una situación desordenada, que sufren una situación rota, que nos pongamos a su lado y discernamos para llevarlos y los vayamos acercando al ideal evangélico, porque todo tiene solución. Y por último, el capítulo 9, espiritualidad conyugal. Muy bonito capítulo también, junto con el 7 me parece que se complementan, ¿no? Porque la espiritualidad del matrimonio tiene ciertas características. Dios inhabita, dice el Papa, no solo en el sagrario, no solo en el corazón del cristiano en gracia, también en la familia, inhabita Dios. El matrimonio es un vínculo sagrado. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí habita el Espíritu Santo. Y esto es interesante porque quiere decir que no solo es el amor el que salva el matrimonio, sino que el mismo matrimonio salva el amor. Y esto es precioso, ¿no? Saber que el matrimonio tiene ese vínculo sagrado, tiene una capacidad para vencer el mal, para recomponer las cosas, para crecer la santidad, ¿no? Ahí actúa el Espíritu Santo. Dios creó el matrimonio. No es una institución social, convencional, como muchos quieren hacernos creer. Dios creó el matrimonio como instrumento de santificación. Entonces, vamos a rescatarlo y no soñar con una santidad distinta, ¿no? Si yo tuviera otra mujer, si yo tuviera otro marido, si yo tuviera otra suegra, si tuviera más dinero, si tuviera menos enfermedades, ahí está la tentación, ¿verdad? De cambiar de caballo, cuando no, el que hay que cambiar es el jinete. O sea, el que lleva ese caballo, el caballo es el que es, cambia el jinete. Y hay una espiritualidad propia familiar, una espiritualidad de cuidado, de consuelo, de caridad de la propia familia, ¿no? Y por último ya dice el Papa la Eucaristía. La Eucaristía como centro y eje de la vida de la familia. Una familia eucarística, una familia que va recomponiéndose de la mano de la Eucaristía, porque empiezan a ir a misa los domingos, porque empiezan a reconciliarse con Dios y a comulgar, porque van y dedican tiempo a la adoración eucarística, es una familia invencible. Es una familia fuerte, es una familia como Dios quiere. También para que lo tengamos como muy en cuenta, ¿no? Que la Eucaristía es el principio de unidad, el principio de comunión. Lo más importante que tenemos en el mundo, en la iglesia, es la Eucaristía. Y qué pena, caray. Yo dije, voy a ser breve para que quede tiempo de preguntas. Y faltan 5 minutos para que esto se autodestruya automáticamente. Pero bueno, creo que con este panorama hablé de los 9 capítulos, algunos highlights, ideas que puedan como ser despertadores. Y de verdad, si quieren asomarse, capítulo 7 creo que es un buen modo de asomarse a la exhortación apostólica. Y bueno, pues Padre nada. Eduardo, pues muchísimas gracias por acercarnos a la reflexión, por motivarnos a leer este maravilloso documento y hacerlo vida, sobre todo, a ser más conscientes de la importancia de fortalecer nuestra relación familiar con amor y firmeza, con fe, esperanza y la alegría de la entrega, para ser verdaderas iglesias domésticas. Agradecemos a todos habernos acompañado esta noche. Gusto de verlos y muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Padre. Yo rezo siempre por todos ustedes, especialmente por las familias del colegio. Ya tengo un modo que no se me olvida nunca, en la Santa Misa. Durante el Padre Nuestro miro el crucifijo y rezo por las familias del colegio. Entonces cuenten que todos están ahí presentes en la misa.